Bienvenidos a todos al primer episodio del podcast Sin romper la montañita, una charla distendida sobre marketing, psicología, desarrollo personal y emprendimiento. Y qué mejor manera de arrancar este primer episodio que hablando justamente de eso, de empezar algo nuevo, de emprender algo nuevo. Pero antes de eso, permítanos presentarnos brevemente. Mi nombre es Valentina Rosende. Soy psicóloga clínica y mentora de psicólogos. Ayudo a otros psicólogos a lograr sus objetivos profesionales a través de las redes y en el proceso de justamente crear esta mentoría conocí a Franco, que es quien me acompaña, que fue quien me mentoreó a mí y quien me ayudó justamente a crear mi proyecto. Así que, Franco, te paso la posta ahí para que te presentes brevemente y largamos. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Yo soy Franco Araujo, como dijo Valen recién. Estudié Administración de Empresas y Marketing y me especialicé después en Marketing Digital. Y ya hace 4 años que tengo una agencia de marketing y casi 3 que ayudo también a psicólogos específicamente a digitalizarse y a instruirlos en todo esto un poquito sobre el marketing digital. Y nada, como dijo Valen, qué mejor que arrancar hablando de cómo empezar un proyecto, qué cosas atrae, qué cosas se complican, tiempos de preparación, absolutamente todo. No sé por dónde querés arrancar, Valen, si por algo en especial. A mí me gustaría específicamente, creo que la parte de las expectativas está bueno como arrancar por ahí, que siempre es un tema complicado por ahí que tienen todos. Total, y creo que ya tuvimos el primer aprendizaje ayer, que la idea era grabar este primer episodio ayer, sábado, hoy es domingo primero, o sea, primero eso, ¿no? Domingo 1 de diciembre, todo el mundo está en plan cierre de año y nosotros arrancando un proyecto nuevo. Pero la idea era grabar este episodio ayer y Franco se levantó sin luz, o sea, estuvo todo el día sin luz, entonces ese fue como un gran primer aprendizaje para regular también como lo que se nos escapa del control en cierto punto, ¿no? Exactamente, exactamente. Y para aquellos psicólogos que me conocen, que por ahí tengo asesorial también los sábados con ellos, o los viernes, que es cuando arreglan las cosas acá en el edificio, saben que se me corta la luz muy seguido viernes y sábado. Así que nada, se van a reír algunos. Eh, pero exactamente, era la idea de arrancarlo ayer, pero bueno, eh, a mí me gusta mucho esto de pasar a la acción cuanto antes, bien, probar cuanto antes, esto de si nos va a gustar o no, compartir el espacio, obviamente. Y también la idea salió un poco de las charlas que nosotros también tenemos en las mentorías, creo que se nos da muy bien y los dos creería que disfrutamos del proceso de mentorías, así que nada, espero que les guste. Arrancando específicamente con el tema de las expectativas. eh, ¿Cómo manejás, Vale, las expectativas con este podcast específicamente, o con este nuevo proyecto, por así decirlo? Bueno, en realidad a mí me pasa particularmente que cuando arranco un proyecto nuevo es más primero la parte de ansiedad que de expectativas. O sea, por momentos me pasa de que me proyecto demasiado con algo. Tipo, o sea, no te voy a decir que me visualizo haciendo podcast para siempre una vez de pensarlo, pero como que me pasa de que en un principio magnifico y eso me genera mucha ansiedad. Y esa es como la parte que más me cuesta en realidad, que viste que el otro día yo te contaba lo de la clase de inglés, Sí, que era como, decidí arrancar a estudiar inglés después de millones de años y la sensación previa era dolor en la panza, literal. Y ayer cuando me levanté era un poco eso, como de bueno, qué viaje esto, eh, como si tuviera que salir perfecto en cierto sentido, ¿no? Como de, poner ahora arranqué a presentarme y me trabé un segundo y fue como, digo, pero creo que esa es como la parte que más me cuesta, como la idea de salir a la cancha con algo que sea perfecto. claro. O sea, como ponerle como esa expectativa justamente a la situación es la parte que más me cuesta, porque siempre pasa, y como contábamos recién, que pasa algo que hace que no sea perfecto. Em, pero creo que bien, o sea, yo disfruto mucho la parte, o sea, primero disfruto mucho esto como del el entorno, ¿no? Como de hablar de emprendimiento, de hablar de proyectos, de armar cosas, pensarlas, sobre todo llevarlas a cabo también. Entonces, esa parte me motiva a pila, sobre todo como
como cuando llega realmente el momento de llevarlo adelante. Me pasa que por momentos me abruma la situación porque también quiero encarar muchas cosas. Creo que ahí está como el desafío mayor también, ¿no? Como de saber qué oportunidades sí encarar y cuáles no, ¿no? De una. Sí, a mí me pasaba lo mismo también. Era, yo ya en estos 4 años que como que llevo básicamente emprendiendo, al principio tuve 2 años para tomar carrera, digamos así, de formación, y eran las personas que leía, hacía cursos, pero no hacía. No Esto de buscar la aplicabas, perfección, exactamente. Era, total. aprendía, y me quedaba estancado sin poder hacer. Y a los golpes, como por así decirlo, aprendí esto de eh, hacer imperfecto y mm, ir mejorando un poquito cada vez que lo hago de nuevo. Entonces, Sí, no, total. como te decía antes de arrancar, también no me puse tan nervioso. Sí me preocupaban las cosas técnicas por ahí, pero sabía que, o sea, y tengo por sentado que este podcast va a ser el peor de todos. Así que para los que estén escuchando y estén bancando hoy, seguramente este sea el peor, no por malo, sino porque los Perdón desde siguientes. ya, ¿no? Claro, no, pero igual, no por malo, sino porque los siguientes van a ser mejor, y se los prometemos. Total. Porque seguramente ya nos saquemos mucho más la vergüenza o el nerviosismo, porque seguramente ya desarrollamos mucho más los temas específicos, y como primer cosas que les recomendarías de ya psicólogo o quien sea que esté escuchando, hagan y equivóquense y mejoren a partir de eso. Obviamente tienen que tener como unos conocimientos previos para pasar a la acción, pero donde más van a aprender es haciéndolo. Haciendo, Yo creo que eso total. es clave para cuando querés arrancar algo. Nuestra idea, ¿cuándo empezamos a hablar sobre el podcast? Sobre el podcast, particularmente hará como mucho 20 días. O sea, yo hace un mes que volví de licencia, Ujú. así que más de un mes no hace, y un par de días después fue que hablamos lo de arrancar un proyecto juntos. Y creo que en la segunda reunión que tuvimos le pusimos como primera idea, porque aparte eso, spoiler, esto es como un primer proyecto con la idea de que vaya hacia algo más grande. Hará 20 días, no Sí, mucho. O sea, sí, tuvimos creo que tres reuniones previas a grabar realmente. exactamente. Pero este podcast tiene de preparación 3 reuniones. O sea, está bien que nosotros ya nos conocemos bastante porque venimos hace como 6 meses trabajando. Sí, desde marzo, Desde marzo un poco trabajando, más, un poco más, 9 meses, y pero de charlado tiene 3 semanas. Entonces, che, total, 3 semanas, no importa si es diciembre, no importa, no esperamos el año que viene, lo largamos. Total, si, porque esto si pasara en enero, seguramente en febrero los podcasts sean como más malos que ahora el mes que viene, digamos, por empezar a ver. total, Solamente porque total. arrancamos antes. Y vamos a ver, eh, en este tiempo aprendido cosas y seguramente nos vamos a equivocar, ya sea con cosas técnicas o en la forma en la que hablamos acá, o por ahí no aportamos el suficiente valor o no transmitimos de la forma que queremos, pero seguramente antes obtengamos mejores resultados. A mí me gusta mucho pensar el proceso de emprender como un proceso de autoconocimiento también, o sea, de aprender sobre nosotros mismos. Creo que esto lo hablábamos el otro día, de que eso, si no te mandás, si no probás, más allá de que salga bien, salga mal y demás, y que ahí podemos también entrar en una charla larga de qué es que salga bien y qué es que salga mal, eh, como que la única manera de eso, saber si funciona, saber si te gusta, saber si te sentís cómodo y demás, es haciéndolo, pero además también como haciéndote algunas preguntas previas, como, no sé si me quiero meter en el tema propósito como Ujú. tal, porque me parece que capaz que es bastante más amplio y no es el tema justamente del podcast, pero también hacernos esas preguntas básicas como es, bueno, si está alineado con nuestros objetivos y demás. Por ejemplo, este podcast en particular, grabar este primer episodio y demás, creo que tiene mucho que ver con nuestros objetivos profesionales y que esos objetivos profesionales también requirieron justamente todo un trabajo de autoconocimiento de cada uno de nosotros en cada uno de sus procesos. Y nada, me re gusta pensar así también las cosas, ¿no? Como esto de, ¿está alineado o no? ¿Me acerca o no a mis objetivos? No, Y cómo 100%. descubro esos objetivos justamente desde eso, desde un proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento.
Ujú, 100%, 100%. Algo que por ahí siempre antes de comenzar en las redes sociales, lo que sea, preguntarse el che, ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos? Es súper importante, obviamente, como nosotros lo hicimos con este podcast. eh, Además de que yo también siempre como le pongo esto de que un poquito te guste hacer, nunca te va a gustar todo lo que tenés que hacer para el podcast, ponerle capaz que no sé, no me gusta preparar el setup, la iluminación, todo, pero sí me gusta ya cuando estoy acá hablando. Entonces, que un poquito te guste y que te acerque a tus objetivos, creo que es importantísimo, como decís. Em, eh, ¿Qué crees que son como los errores que uno comete pensando en esto del propósito eh, antes de empezar algo? Yo lo llevo mucho al gusto de un psicólogo que por ahí veo que, específicamente porque trabajo, o gente que quiere como crear contenido para conseguir el resultado y como no consigue el resultado, eh, se acaba el contenido. Y es algo, bueno, ya también por ahí nos estamos metiendo mucho en contenido, pero empezar un proyecto con las expectativas de que en 1 o 2 meses, si antes nunca lo hiciste, sea bueno y te traiga el objetivo que estás buscando. Por ejemplo, nosotros no nos pusimos un objetivo en visualizaciones y nada con este podcast, pero sí tenemos objetivos específicos después, como cada uno con este podcast. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, este podcast en 3 meses no tiene, no sé, las visualizaciones que pensamos que tenemos que tener, ¿estarían más mal planteados los objetivos o el podcast no sería bueno? ¿Cómo lo definirías vos? Es buena la pregunta, porque en realidad es muy difícil hacer esa definición cuando no hubo un planteo de objetivos justamente Ujú, respecto al podcast. O sea, creo que este podcast es full experimentación, como de esto de, bueno, arrancar a laburar oficialmente juntos, como de empezar a intercambiar ideas desde otro lugar, porque en realidad, si bien como contamos, hace 9 meses o capaz que un poquito menos, no me acuerdo exactamente, que estamos laburando juntos, era como desde ese lugar de mentoría. Entonces había como no sé si llamarle verticalidad, pero era como todo full enfocado en mi proyecto. ujú, Entonces esto de que se jueguen como más objetivos, ideas y demás en común, creo que cambia bastante la dinámica, obviamente. Eh, pero no sé, me parece que acá capaz que ya nos metemos en otro tema que es como esto de éxito, fracaso, por ujú, así decirlo, pero creo que como nunca hubo un objetivo como de monetización ni nada con respecto al podcast, sino es esto de empezar a hacer juntos contenido largo, empezar a elaborar juntos, evaluarnos el uno al otro también en ese sentido. Creo que las visualizaciones no tendrían que ser necesariamente, y acá me voy a contradecir un poco porque obviamente todos hacemos cosas esperando un resultado. O ujú, sea, eso primero que nada hay que ser 100% honestos. Después está la diferencia en como la conciencia que uno le pone al proceso y cuándo espera ver esos resultados y demás, y si es totalmente honesto con uno mismo de estar haciendo las cosas necesarias para tener esos resultados. ujú, Yo creo que las estamos haciendo, pero que con el podcast particularmente no nos pusimos objetivos de, bueno, de acá, no sé, de acá a un año ser el podcast número uno en Uruguay o en Argentina, ujú, ni mucho menos. Entonces creo que el primer factor a tener en cuenta con esto es que nos guste y que nos fluya, básicamente. O sea, es un domingo a las 3:30 de la tarde, estamos los dos acá conectados grabándolo. Creo que hay como ganas de hacerlo, creo que hay como mucho incentivo propio de hacerlo sabiendo que no vamos a conseguir, o sea, más que no sé, una charla que nos nutra y contenido para las redes, porque en realidad es eso, no es que va a tener un rédito económico, ni mucho menos. Entonces creo que yo iría por ese lado con la evaluación del ujú, podcast. A 100%. menos que quieras que nos sentemos y fijemos objetivos No, específicos, pero no, 100%. Igual, pienso igual que vos. Yo como veo esto de empezar un proyecto nuevo, siempre todo proyecto, o personalmente, a no ser que sean proyectos como muy específicos y básicos, por ejemplo, con un cliente, todos los proyectos que lo tomo como propios o que intento empezar, siempre lo pienso como por fases también yo. Como la primera fase es de experimentación y de, che, a ver, me gusta cómo va a salir.
Y ya después, cuando paso esta primera fase, capaz que sí ya me pongo objetivos en el sentido de, no sé, de acá 2 años, de acá 3 años, si es algo que ya quiero adoptar en mi rutina, por así decirlo, o en mi vida, o en mis tareas. Eh, yo creo que, y más un podcast mm, que no está pensado para monetizar, eh, el objetivo a largo plazo tiene que ser, no sé, o, visualizaciones, capaz que en 2 años, en 3 años. Yo lo pienso como súper a largo plazo, pero sí obviamente que mientras tanto nutra las redes como este ida y vuelta. Y obviamente que aporte algo a alguien, ¿no? Que yo creo que también esa es como algo que siempre me gusta y creo que está como dentro de mi propósito que recién hablaste vos, esto de ayudar o aportar. Eh, y seguramente ya se den cuenta en el transcurso, tanto de mío como de Valen, en el transcurso de los podcasts, de cómo somos un poquito más cada uno. Pero bueno, sí, yo creo que esto de establecer objetivos y cómo vas a medir estos objetivos es importante pensarlos antes, porque esto de saber por qué estás haciendo esto es muy importante. Tal cual, tal cual. Bien. Eh, otro punto ¿Vos qué sentís que tendría que pasar como para sentir, o sea, no voy a usar la palabra éxito o fracaso, pero qué sentís que tendría que pasar como para evaluar positivamente el proceso del podcast? bien. Yo creo que con que nos lleguen, no sé, 1, 2 mensajes al mes de que a alguien le gusta el podcast, creo que lo consideraría positivo. No un éxito, pero sí positivo. Un éxito lo consideraría 100% pensando en números, en visualizaciones. Eh, pero sí positivo o negativo si es algo que justo también me pasó ayer, que un psicólogo con el que trabajo, que tiene como 20 años de profesión, me mandó un mensaje ayer sábado. Yo había tenido la llamada con él el viernes y me mandó, estuve grabando contenido, tenías razón en un montón de cosas, gracias por bancarme, todo, qué sé yo, porque también como le cuesta un poco lo que es la tecnología, y son esos mensajes que yo creo, che, esto lo tengo que seguir haciendo, ¿bien? Esto está bueno, es positivo. Creo que así lo consideraría positivo y un éxito sí lo mediría 100% en visualizaciones. No sé si en monetización, pero sí visualizaciones. ¿Vos? ¿Qué onda? Em, bueno, yo creo que iría medio que por la misma línea. Primero que nada, por más que aporte al otro o no, también creo que hay que medir que nos aporte a nosotros, porque al final también eso es lo que va a hacer que tengamos ganas de meternos a la llamada y grabar e intentar aportarle a otro. Eso es primero que nada, o sea, que nos vayamos sintiendo cómodos los dos con el proceso, con el otro y con lo que vamos hablando y demás. Más allá de estar de acuerdo o no, que seguramente en algún punto no lo estemos, pero que nos aporte a nosotros me parece que es lo primero, Ujú. que haya como disfrute del proceso, justamente, que el otro día hablábamos de eso, ¿no? Como de verlo también como un proceso y no solo como un producto, no enfocar simplemente en, bueno, voy a grabar este primer episodio pensando en cuando tenga 25 episodios y ya esté generando determinada, ya sea cantidad de visualizaciones o lo que sea, sino como poder estar como realineados también con los temas que vamos hablando capítulo a capítulo. Me parece que eso sería como el primer como factor determinante para sentirlo positivo y después sí, obviamente, también que tenga un impacto positivo. Porque como decía recién, también uno hace cosas esperando determinados resultados y no sea económico. Entonces, obviamente, algo queremos generar y algo queremos impactar, si no esta conversación sería en privado. ¿No? Entonces, creo que eso también, que tenga buena repercusión, que tenga buena llegada y que a la gente le cope y se arme un mate y lo escuche, ya sería como súper positivo. No, 100%, 100%. Esto que también decís vos de que nos aporte, y ya, no sé, metiéndome un poco, capaz que vos sabes más sobre esto, no, no metiéndome, pero sí, yo siento que por ahí eh, hablar tanto con psicólogos también me hizo dar cuenta de esto, de que yo me siento como eh, mejor, por así decirlo, o siento que estoy haciendo las cosas bien cuando también siento que a la otra persona le estoy haciendo un bien. Esto de che, a mí me aporta y me hace disfrutar más si lo que hago a otra persona también le hace disfrutar más o le hace o lo ayuda en algo.
Entonces, creo que eh, va alineado esto que decís de aportar, que nos aporte a nosotros y tenga impacto también en otras personas, porque o sea, personalmente ya ese impacto a mí como que me hace un doble impacto, por así decirlo. tal cual. Pero está buenísimo, está buenísimo. ¿Ibas a decir algo? Que me parece que eso en realidad tiene bastante que ver con esto que hablábamos recién, como del propósito, o sea, de que tu propósito es generar justamente ese impacto positivo a partir de la educación, de las herramientas y demás que vas brindando, pero que va muy de la mano con eso, ¿no? Capaz que a otra persona no le generaría la misma satisfacción porque no está alineado con lo que quiere. Y creo que vos en cierto punto tenés como esa claridad que al menos por ahora en este momento es como lo que tenés ganas de hacer, Ujú. justamente. Sí, no, 100%, 100%, de una. Eh, Otra de las cosas que yo creo que también está buena tocar y creo que este espacio nos hace a los dos es el tema de la zona de confort. Esto de eh, salir de esa zona de confort, hacer algo nuevo, por así decirlo, está bueno, ¿no? Sí, sabes que yo hace un par de meses, no me acuerdo exactamente cuándo, pero va a ser como 3, 4 meses por ahí, tuve una charla con otro emprendedor de acá, de Uruguay, que él me preguntaba cómo había encarado como el salir de la zona de confort para emprender moviéndome de la clínica, porque en realidad, breve contexto, yo cuando arranqué con el proceso de mentoría, que lo arranqué contigo creo que fue en marzo, si no me equivoco, y más o menos sobre fines de abril, principio de mayo, o mayo en general, no importa qué fecha, tuve la primera psicóloga con la que laburé. O sea, pero previamente a eso, hacía 2 años y medio más o menos que me estaba dedicando 100% a la clínica. Entonces, la pregunta de él iba por ese lado, de cómo encaré o cómo gestioné esa salida de la zona de confort de la clínica a las redes, a crear contenido y demás. Y en realidad yo me puse a pensar y creo que en realidad la clínica a mí me saca más de mi zona de confort que el emprender. O sea, yo, si bien ahora este proyecto que tengo tiene 8 meses, ponele, yo previamente a eso tuve una marca de ropa también, que también era la que hacía todo, o sea, la que producía, la que modelaba, la que sacaba las fotos, la que hacía las entregas, o sea, el contenido, todo. Y antes de eso, el otro día me puse a recapitular y he tenido como varios tipo pequeños emprendimientos. Tipo, mi vieja tenía una mercería y vendía unas cremas y yo un verano que estaba allá le hice un Instagram y vendía yo esas cremas y me quedaba con la comisión como para tener plata ese verano y demás. Entonces, sinceramente creo que a mí en particular, el laburo en la clínica, el estar sentado uno a uno y demás, me saca mucho más de la zona de confort, porque yo soy esto, o sea, de hablar un montón, de tener un montón de ideas y demás. Entonces, la clínica, si bien hay avances, hay progresos en los procesos y demás, la siento muy pasiva. Ujú. No quiere decir que esto me salga 100% natural, obviamente, ¿no? O sea, como lo dije al principio, me genera nervios y demás, pero creo que es como, acá vuelve a entrar la misma pregunta, ¿está alineado con mis objetivos o no? Ujú. 100%. Porque para mí, y acá yo tengo una pregunta como para devolverte, y es, ¿vos sentís que esto es para todos? No solo el grabar un podcast, no solo el hacer contenido, como el emprender, el encabezar o liderar proyectos. ¿Vos sentís que es para todo el mundo? No, yo sinceramente creo que no. No que no lo pueda hacer todo el mundo, porque se pueda, como que tenés que nacer, se puede aprender, pero sí o sí te tiene que llamar algo. Porque, quieras o no, el emprendimiento, por así decirlo, me lo preguntás por el emprendimiento o proyectos. En general, porque en cierto punto un proyecto, Ujú. o sea, pues lo podemos pensar como esto de plantearle objetivos, plantearle como una estrategia, como un paso a paso y demás. O sea, creo que podría llegar a entrar. No, yo, no, como te decía, igual no considero que sea para todos. Creo que tenés que tener como algo dentro, no sé si como una llamita o algo que te motive o te autoexija y quieras un poco más siempre. Creo que eso es súper importante en esto de empezar algo nuevo o de ser como em, el uno en algo o el que inicia algo. Y
no solamente lo digo por eso, sino por experiencia también, en el sentido de que he trabajado en muchos lugares, siempre como externo, y me ha pasado mucho esto de que era yo capaz que el que tenía más ganas que algo crezca que el propio dueño, ¿bien? Y me pasa como agencia, de decir, che, tenés que estar haciendo todo esto, tendrías que estar haciendo todo esto, y como motivar a las personas a que hagan un poquito más o que vayan un poquito más allá, y que la persona por ahí, al no tener los mismos conocimientos o el mismo enfoque, no lo vea de esa forma o no lo haga de esa forma. Eh, Siento que o tenés que hacer un clic y entender muchas cosas, o tenés que estar como predispuesto y te tiene que gustar y tiene que ser como parte de tu propósito también esto de emprender o hacer cosas por sí solo. Porque tenés que estar todo el tiempo como en esa incomodidad de no saber si lo que estás haciendo está bueno, si no sabes de si lo que estás haciendo va a funcionar, de la incertidumbre, de riesgos, de un montón de cosas que si no te lo tomas de la forma correcta, te quema la cabeza y te bloquea. Te bloquea 100%. Tal cual, y yo creo que si no te gusta no lo haces aparte también. Por eso, o sea, por eso lo enganchaba con la pregunta de la zona de confort, Ujú. porque en realidad, o sea, siendo totalmente sincera, yo creo que para mí sería una falsa sensación de seguridad, pero mucho más inconformidad tener un laburo como estable, no sé cómo decirle, porque en realidad mi laburo es bastante estable también, pero un laburo como en relación de dependencia en el que cumplo determinado horario y gano determinado salario y tengo tareas asignadas, creo que me generaría más inconformidad que el exponerme constantemente a el desafío de que no tengo ni idea si el contenido que hago va a gustar o no, que no tengo ni idea si el programa que desarrollé me lo van a comprar o no, ¿entendés? Por eso te lo enganchaba con eso, porque creo que en realidad para mí tampoco es para todo el mundo. Para mí no todo el mundo tiene el perfil para emprender. Si bien es algo que se puede desarrollar, o sea, las habilidades se pueden desarrollar y demás, para mí hay como algunas cosas como más intrínsecas de cada uno que si no las tenés, no lo vas a disfrutar. Así como capaz yo no disfrutaría tener, no sé, un trabajo, ponele, siendo psicóloga, capaz un laburo en relación de dependencia podría ser en recursos humanos, yo no lo disfrutaría. Capaz otra persona que está en esa situación, tener el laburo que tengo yo con la presión de tener que estar siendo creativa todo el tiempo, de tener que estar activa en las redes, de tener que contestar un montón de mensajes y demás, capaz que tampoco lo disfrutaría. ¿Entendés? No, 100%, O 100%. sea, yo creo que eso como de salir de la zona de confort, vuelve a la misma pregunta. ¿Tiene que estar alineado o no con tus objetivos para hacerlo? Si no, no, o sea, no tiene sentido tampoco como exponerse a eso, me parece. De una. El otro día estaba escuchando, que creo que te lo comenté en la última llamada que tuvimos, el podcast, el episodio, no me acuerdo cómo se llamaba el invitado, pero el episodio de La Cruda que hablan sobre el fracaso. Ujú. Y Miguel le preguntaba al invitado si una persona que tenía un laburo, no sé, de mecánico, ponele, y laburaba 4 horas por día, ganaba como lo básico para subsistir, o sea, sin mucho lujo, pero sin mucha carencia tampoco. Ujú. Y después terminaba de laburar y lo que quería hacer era sentarse a tomar una birra y mirar la tele. Y él se sentía bien, o sea, eso era como lo que él quería hacer. Si eso como externamente se vería como una persona fracasada. Bien. Esa era como la pregunta que él le hacía. Y en realidad, o sea, más allá de que capaz, como justamente mi forma de ser, de que siempre estoy buscando algo más, diferiría un montón, en realidad si no hay malestar en la persona, no tendría por qué ser un fracaso, ¿entendés? Ujú. No, O sea, 100%. como que no veo ese perfil, sacando como el ejemplo concreto, ¿no? Pero no veo como ese perfil de persona exponiéndose a salir de esa zona de conformidad cuando en realidad no le genera un conflicto a él, ¿entendés? Porque en realidad creo que esto de la zona de confort se utiliza mucho como también para hablar de esa falsa sensación de confort, Ujú. de que es como, es el confort de lo conocido, pero no quiere decir que genere bienestar. Bien, de una, se entiende perfecto. Yo creo que también, esto también de que íbamos, que no es para todos, seguramente mucha gente
que por ahí dice, che, tengo que salir de la zona de confort, voy a hacer un podcast y siente malestar haciéndolo, esto que decís vos, no lo acerca a sus objetivos, eh, sería como al pedo, por así decirlo, que salga de su zona de confort eh, y llevándolo a que no eran para todos. Tengo muchos compañeros, por ejemplo, de la secundaria, que, viste, esas personas que vos las ves y ves como el estereotipo de persona en sentir la vida de, che, un trabajo convencional, por así decirlo, que va a trabajar, y vos decís, "Es- él está, hay gente como diseñada para eso y hay gente diseñada para lo otro. tal Entonces, cual. tener bien en claro el tipo de, esto de volvemos a conocerse y saber cuáles son tus objetivos y lo que necesitas para cumplirlos, creo que es súper importante porque mucha gente, y me ha pasado, empiezan su proyecto y no son personas que, por así decirlo, se les dé bien o que su objetivo sea ese, que lo hacen por otra cosa. Cuando no es la única manera de conseguir tus objetivos esto, pero tenés que también entender justamente esto de conocerte y saber qué es lo que querés. Para mí igual no hay peor motivo para empezar a emprender o empezar algún proyecto que el hacer plata, básicamente. O sea, el hacerlo solo con la motivación de fondo de que te genere ingresos. Porque si bien yo creo realmente que, al menos en general, capaz que hay casos en particular que haciendo como un caminito más tradicional podés crecer mucho más, pero yo creo que realmente el laburar independiente y el puede entrar el emprender ahí también, es como la forma en que hoy por hoy te da como más proyección, o sea, de crecimiento económico, crecimiento profesional y demás. De mi perspectiva, no quiero decir que esto sea 100% así, esto es desde mi perspectiva 100%, pero yo creo que si, cuando arrancás solo con ese objetivo, solo buscando como ese resultado económico, es muy difícil sostenerlo en el tiempo justamente por todo lo que implica, que es lo que hablábamos recién, esto de estar respondiendo mensajes a cualquier hora, el crear contenido, si es, o sea, si es que tu emprendimiento lo requiere, pero en general medio que, viste que hoy por hoy casi todos los emprendimientos, si no están Si en las tenés un, redes, como, sí, si tenés un emprendimiento y no estás creando contenido, seguramente estés perdiendo plata, así que sí, sí, hoy un poco básicamente sí, cualquier cosa, o sea, hay empresas que hacen hielo, que crean contenido, o sea, literal. tal cual, tal cual. Pero eso, o sea, yo creo que con todo lo que implica, con todo el laburo extra que implica, y encima a veces hacerlo en paralelo a un laburo tradicional o un laburo de oficina o lo que sea, es bastante probable como que lo terminan dejando justamente por eso, porque en realidad no están disfrutando de lo que hablábamos recién, que es el proceso. Ujú. Están como solo buscando ese resultado final, digamos. Sí, y aparte, que ya seguramente lo toquemos en otro tema, las redes o el mensaje de hoy es, che, emprendé que en 3 meses te haces millonario. Y no hay, te puede pasar, pero no hay nada más alejado que las personas, o sea, el porcentaje que le pasa a eso capaz que es el 1% de los emprendimientos. O sea, literal, no me acuerdo en qué momento se hizo el estudio este, pero que decía que del 100% de los emprendimientos, solamente el 5 de esos emprendimientos iba a triunfar, por así decirlo, y el resto, o sea, no es que iban a andar más o menos, iban a cerrar o iban a quebrar directamente. No sé si está actualizado eso, lo escuché, o sea, lo leí hace bastante, pero eh, encima el mensaje que hay hoy por ahí en las redes sociales se puede hasta malinterpretar como que es fácil. Todo el mundo está diciendo, che, con esto $5.000 por mes, con esto $10.000 por mes, con esto tanto, tanto. Que está bien, es un mensaje de marketing y lo entiendo porque estoy dentro del juego, pero Tal también cual, saber comunicar, o por lo menos siempre que nosotros hicimos ese tipo de promesas o dijimos algo por el estilo, siempre en el uno a uno comunicar cuánta probabilidad hay o cómo, o sea, qué es necesario que se haga para esto, es súper importante también, ¿no? Como hacerlo, 100% que hacerlo emprender por la plata no es o sea, no es un objetivo bueno, por así decirlo, porque tenés que hacer, primero, muchísimas más cosas que un trabajo tradicional, muchísimas más responsabilidades y dependés 100% de vos. O sea, en un trabajo tradicional vos no tenés ganas y por ahí podés zafar. Acá si no tenés tal ganas, cual, chao. O sea, no hay nadie tal que te cual. salve. Eh, Igual, ¿no te llama la atención con la liviandad que se habla en las redes sociales de montos muy altos de dinero? sí.
O O sea, sea, a mí hay una persona en particular que es argentino, que me salta muy seguido, no sé por qué, pero es un pibe que tiene 19 años y capaz que te das cuenta de quién te estoy hablando, pero es un pibe que tiene 19 años que, tipo, o sea, constantemente está mostrando obviamente lo que gasta, pero es como $130.000 al mes, me compré el auto de $90.000 en efectivo y demás, y se habla con una liviandad que, o sea, que asusta también, ¿no? sí, yo lo entiendo. O sea, no es que estén ni a favor ni en contra, sino Yo que no, lo yo no entiendo. digo que no sea posible igual, ¿no? Claro, No digo que no sea posible ni que esté mintiendo, pero me llama la atención como desde el lugar de lo fácil que es esto. O sea, es tipo, depende solo de vos, o hacelo, ¿entendés? Me llama mucho la atención eso. exactamente. A mí me llama la atención eso. Capaz que, porque la mayoría del 100% que hace eso, la mayoría tiene los ingresos para hacerlo y obviamente te venden el estilo de vida. O sea, la gente literal, o sea, y nosotros hemos estado dentro de algunas de esas formaciones donde te dicen, o sea, vos tenés que vender el estilo de vida. Muchos te dicen eso, no todos. Em, entonces, te venden el estilo de vida, yo lo logré, vos lo podés lograr. Y no es tan así, como si yo lo logré, vos lo podés lograr. Eh, hay muchos factores que son distintos. Capaz que nos estamos yendo un poco de empezar un nuevo proyecto, pero Sí, esto tal va con cual. el tema de las expectativas y objetivos. Estoy 100%, o sea, alineado con eso. No lo hagas, como dijimos al principio, por la plata. Hacelo porque lo disfrutás, porque te acerca a tus objetivos y básicamente porque querés o querés desarrollarte en alguna habilidad nueva. Por ejemplo, yo creo que a nosotros nos va a ayudar mucho esto o por lo menos a mí específicamente, a comunicarnos mejor, que creo que es no sé si debilidad, pero algo que por ahí me cuesta explicarme bien o que mi cabeza no vaya más rápido de lo que yo hablo, porque por lo general hablo más rápido, creo que ahora estoy controlándome un poco más. Eh, Creo que me va a ayudar a desarrollarme en ese sentido. Y eso está bueno, ¿bien? Como desarrollar una habilidad que creo que para el futuro es súper válida. Tal cual. Y necesaria, 100% necesaria, ¿no? Ujú. Sí. Eh, Tal pero cual. bueno, Sí, eh, creo que también para mí lo más rico o lo que siento, al menos yo que voy a sacar mucho más, es el entorno. También es un tema que hemos hablado varias veces y lo engancho con lo que veníamos hablando de esto de es para todo el mundo o no. A mí particularmente me pasa que con mis, no sé, mi círculo más cercano, digamos, mis amigas, que, o sea, que son mis amigas hace años y las amo y comparto un montón de cosas, pero laburan todas en como relación de dependencia, laburo tradicional y demás. Y a veces como que me cuesta como conectar esta parte. Si bien yo les cuento todos mis proyectos y demás, es diferente cuando lo hablas con alguien que está en la misma que vos, que no quiere decir ni siquiera que esté emprendiendo algo parecido a vos, ujú, sino como que entiende un poco más el jueguito, exactamente, exactamente. ¿entendés? Sí, 100%. A mí también me pasa esto de mi grupo de amigos que también, o sea, nos contamos todo, los quiero muchísimo, qué sé yo, pero vos decís, no estamos, o sea, no está en la misma conexión, no es lo mismo que si yo lo que voy a recibir de vos, o como el entusiasmo por ahí, o el entendimiento sobre todo, y está bueno, y seguramente les pasa a muchos que estén ahí como, y más si sos psicólogo, seguramente te pase mucho que, che, estoy como nada que ver mi ambiente, y ahí yo creo que es también eh, tarea de uno mismo buscarlo y ser proactivo en eso. Porque a mí me pasó también mucho tiempo y no hacía, o sea, no hacía nada para que eso cambie. O sea, decía, bueno, ya me voy a entrar, ya voy a hacer esto. Y después empecé a ir a lugares donde estaba esa gente, ya sea, no sé, formaciones, ya sea eventos. Y eso es clave. O sea, si querés tener un círculo, tenés que vos buscarlo y ser proactivo. Y más si ese círculo es como un nivel como, no superior, sino como algo distinto a donde sos vos. Porque no es lo mismo vos querer entrar como en el círculo de la psicología, porque vos sos psicólogo, entonces estás dentro del círculo y tenés más contacto y sos como parte. Pero si Tal todavía cual, no sos parte o estás un escalón por debajo y querés ir, tenés que tomar la iniciativa vos 100%. tal Así cual. que eso también, como un aprendizaje que estaría bueno
tomen el de, si quieren cambiar su círculo, ustedes tienen que tomar la iniciativa de ir a los lugares, de hablar con la gente, ya sea virtual o no. O sea, tranquilamente, si me hablan a mí por redes sociales, le hablan a Valen por redes sociales, seguramente los metamos en alguna comunidad o tengan alguna posibilidad de estar más cerca de otros psicólogos o de otras personas que estén en la misma. ¿Bien? Es cuestión de hablarles, porque a mí me ha pasado también. Me han hablado personas diciendo, che, vi que haces esto, yo tengo este emprendimiento, qué sé yo. Yo ahí nomás le digo, juntémonos y veamos si sale algo juntos, contenido, lo que sea. O sea, porque a mí me va a servir, me va a aportar algo seguramente y a esa persona también. Y capaz que generas un contacto y de acá a futuro hacen cosas juntos. Tal cual. Eso es full mentalidad de emprendedor, ¿eh? A mí me pasó hace poco que estaba hablando con un compañero de facultad, o sea, que es psicólogo, y, o sea, estábamos hablando, tipo, poniéndonos al día, literal. Él me había contestado una historia, no sé qué, y yo vi que él está viajando un montón. Ujú. Y me surgió la pregunta de, che, ¿qué onda? ¿Estás laburando como psicólogo? Me contó ahí no sé qué y fue, vos, tenemos que hacer algo para contar esta experiencia de cómo es ser psicólogo, nómade digital y demás, porque también es una profesión, justo de la psicología, que capaz que, no sé, un ingeniero en sistemas, que es nómada digital, no te llama tanto la atención, pero en un psicólogo creo que es como incluso más atractivo también, como escuchar la historia, ¿viste? Pero me dio gracia después porque fue, o sea, estabas teniendo una charla nada que ver, ¿entendés? Y vos ya saltaste con hacer contenido con la persona. Claro. No, Que es tipo 100%. eso, como ver una oportunidad también de proyecto, de idea, de lo que sea, que después se llevará a cabo, ¿no? Porque yo nunca más hablé con él al final, o sea, no salió nada, no está cerrada la puerta igual, obviamente, ¿no? Pero es como eso, full cabeza de emprendedor, me parece. Sí, Pero 100%. sí, el entorno es Ujú. fundamental. Sí, y más cuando querés empezar algo nuevo. Alguien que te diga, che, hace esto, che, hace el otro. Por eso yo creo que una de las cosas que en un principio funcionó muy bien y creo que muchos de los psicólogos con los que trabajamos por ahí no tuvieron tanto éxito, entre comillas, ¿no? O sea, cumplieron sus objetivos en la parte de la mentoría, era esto de no entraban mucho a las grupales o no se juntaban o no se agendaban tanto con nosotros. Bien, yo estoy seguro de que si todas las semanas eh, te juntás con alguien o hablas con alguien sobre tu proyecto y cómo mejorarlo, por ejemplo, que era el concepto de las llamadas, sí o sí te va a ir un poquito mejor que si no lo haces. Tal Más cual, que nada porque salís con más energía bueno, vos también lo podés, en tu experiencia, cómo te fue con eso, pero tal cual. seguramente salís con más energía, más claridad, como que estás en el ambiente donde te está ayudando. En cambio, si estás en el ámbito tradicional y no lo vas o sea, no te vas a llevar el entorno mismo a obligarte, por así decirlo, o a ayudarte a cumplir esto, ¿no? Bueno, a mí particularmente me pasaba, sobre todo en mi proceso de mentoría, que para mí las llamadas esas de los jueves eran, o sea, a veces era el momento esperado de la semana para bajar a tierra cosas también, ¿viste? O sea, yo tenía muchas ideas, tengo todavía muchas ideas, cosas que era como, está perfecto, pero ¿cómo llego ahí? Entonces meterme a la llamada también era eso, claridad. Vengo con determinadas preguntas o con el problema, porque a veces ni siquiera lo lograba bajar a preguntas, era como, no sé cómo encarar esto, y me ayudaba también como el hablarlo contigo en este caso, que, o sea, que si bien conocías todo el proceso, tenías una perspectiva diferente porque no estabas involucrado como yo, ¿entendés? Ujú, Y eso me parece también con factor fundamental de que, o sea, de que me vaya bien, por así decirlo, en mi programa. ujú. Sí, yo siempre también le recomiendo che, no hiciste, porque les pasa mucho, una semana no hice nada, o sea, literal me dicen, no, no, o sea, si no hiciste nada en una semana, en la otra, agendate lo antes posible, o cuando estés bloqueada, agendate lo antes posible una llamada que no te voy a obligar a hacer, no te voy a poner un arma para obligarte a hacer las cosas, pero capaz que charlando, che, te motivas de nuevo, te agarran ganas de nuevo porque empezás a hablar, sí, bueno, puedo hacer esto, empiezo por esto, y salís antes de ese bucle de, che, no hago nada, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y, y salís antes solamente por el entorno, de que te ayude a esto de, volviendo al tema, empezar algo nuevo. Tal Eh, cual. pero como para ir cerrando, eh, ¿qué le recomendarías de todo lo que también hablamos hoy? ¿O qué cosas le dirías a alguien que quiere empezar algo nuevo o que empezó algo nuevo, lo dejó, que también puede pasar? Eh, Obviamente, seguramente toques mucho de lo que ya hablamos, pero
dos, tres cositas o una de las cosas que le dirías a una persona que quiere empezar algo nuevo. Que la circunstancia perfecta para arrancar algo nuevo es muy difícil que llegue y que en cierto punto es como algo que podés ir construyendo esa circunstancia perfecta. O sea, circunstancia, llámale tener, no sé, el micrófono para grabar o no tenerlo y hacerlo sin un micrófono, tener una buena cámara para grabar o no tenerlo y hacerlo sin la cámara. O sea, ponerte como esas cosas como objetivo para ir mejorando, pero no perder de vista como, bueno, o sea, hacia dónde apuntás con eso que querés emprender nuevo, y ponerle sobre todo foco fundamental al, si, por ejemplo, y acá llevándolo súper a público objetivo, psicólogos, si lo que querés es generar un impacto como psicólogo, poner mucho más foco en ese impacto que buscas que en que sea perfecto. Lo que hablábamos al principio de, bueno, capaz que al principio hayan cosas que se te escapen de las manos, que no salgan como querías, o que, no sé, hiciste determinado contenido y no funcionó, pero como no olvidarte que en realidad el empezar es como el primer paso y que en general ese primer paso es full experimental, eh, pero que es fundamental como esa piedra que pones para arrancar, para después construir algo grande o no. Bien, Creo que ese sería como un buen mensaje, o sea, algo como a recordarse y a recordarme a mí misma también constantemente, ¿no? exactamente, exactamente, sí. Yo creo que también iría por ese lado si sabes que va con tu objetivo y que te va a ayudar a cumplir algún deseo o algún objetivo, empezalo. O sea, no tardes mucho. Porque y si no sabes si va a cumplir tu objetivo o si te acerca a tu objetivo, hacelo igual y date cuenta mientras, o sea, mientras lo hagas. O sea, mientras antes lo haces, antes tenés el feedback de saber si te gusta, si no te gusta, si sos bueno o no sos bueno, o si te acerca o no te acerca a tu objetivo. Tal cual. Porque si tardas 2 meses, 3 meses, hay gente que tarda hasta 6 meses en lanzarse, o sea, si después no te gustó o si después no te acercaba a tu objetivo, no lo disfrutaste, perdiste todo ese tiempo preparándote. Y por ejemplo, si vamos al caso del podcast, tu primer podcast seguramente fue igual de malo que si lo hubieras arrancado hace 6 meses, porque Total. no va a cambiar tanto la diferencia, no va a haber tanta diferencia entre tu primer podcast hoy y tu primer podcast de acá a un mes o de acá a 2 meses. Llevándolo al contenido, no va a haber mucha diferencia en tu primer eh, video hoy que de acá a 5 meses. O sea, no pongas excusas ni de eh, tiempo ni de productos, que no es producto, no me sale la palabra, es como de herramientas, en el caso de tener un Herramientas teléfono bueno, tener un micrófono bueno, como decía Valen, no te pongas excusas, hácelo y mejora. Tu objetivo tiene que ser mejorar un poquito cada vez todos que los lo haces de días. nuevo. Tal cual. Tal cual. Y también creo que hay que amigarnos un poco con la idea de que el primero va a ser malo. Y que es 100% necesario que sea malo, porque de ese, o sea, malo entre muchas comillas, ¿no? Ujú. Pero es 100% necesario que sea malo porque de ahí sacas el aprendizaje también, de qué Sí, puedo hacer. Por ejemplo, yo sé que algo que tengo que hacer urgente es dejar de moverme tanto y es algo a laburar, pero además, como cosas más del contenido y demás, eh, te vas a dar cuenta que la necesitas mejorar haciéndolo, si no, o sea, va a ser todo desde un plano especulativo y nunca vas a llevar nada como a los hechos. exactamente, exactamente. O Y sea, que, seguramente, imagínate, o sea, seguramente nosotros en este momento no le estemos hablando a nadie. Es decir, tal cual, ¿quién en el primer podcast, quién va a llegar al minuto 50 en el video este? Capaz que esto no lo esté escuchando nadie. Y así tal todo cual, lo estamos haciendo, pero con ganas y estamos como recomendándole a gente que capaz que no existe. Es más, si llegaste hasta acá y estás escuchando esto, comenta en donde sea o mandanos un mensaje, lo que sea, para saber si te gustó o si llegaste hasta este momento tal cual. y Y gracias. gracias, Eh, sí. tal cual. Pero Igual bastante bien, o sea, habíamos hablado de que capaz el primero llevaba 20 minutos más o menos, y ujú, vamos más de 50 minutos, bien. sí, sí, O sea, sí, sí. mucho mejor Creo de lo esperado, exactamente. No tenía tantas expectativas. tal Va a cual, ser, lo bueno que va a ser difícil como ir mejorando. O sea, total. si esto fue bueno, imagínate los próximos.
¿Cómo llegó tu Así- montañita al final? y más o menos. A ver. Mirá la mía. Uf. Ay, tiré todo arriba del Pasa escritorio. que encima tenía acá el micrófono para los que sepan, estamos mostrando el mate si estás escuchando y no viendo. Claro, Y me costaba cebarme. claro, para ver si Un termo. cumplimos con el objetivo del capítulo, que además de presentarnos era terminar el capítulo sin romper la montañita, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, no sé si querés agregar algo más, si no lo dejamos por acá. Creo que Agradecemos si estamos llegaron bien. hasta acá. Nos encantaría que nos den feedback. O sea, sería como súper valioso que nos den feedback. Y nada, nos estaremos viendo ya en el segundo episodio. Tampoco sabemos cuántos mensualmente o semanalmente cómo lo vamos a hacer. Se van a ir enterando seguramente. Esto es todo un proyecto en construcción. Exactamente, exactamente. Eh, y nada, los saludo acá, Franco. Nos estamos viendo. Chao, muchas gracias.